Hombre, hola. ¿Queréis aprender una técnica milenaria para mejorar vuestro dolor de tobillo? Pues quedaros que os enseño lo que es una cataplasma en casa. Bienvenidos a Physiolution, tu canal de salud y bienestar. Me habéis preguntado por el dolor de tobillo. Bueno, pues os tengo preparado una cataplasma que podéis hacer además en casa con unos ingredientes que podéis encontrar en vuestro herbolario y os va a venir súper bien. El cataplasma es un tratamiento tópico que se utiliza desde tiempos inmemoriales, basado normalmente en plantas medicinales. Los cataplasmas se caracterizan por una consistencia pastosa y húmeda, así como sus propiedades calmantes, antiinflamatorias, astringentes y desinfectantes. Con este tratamiento en el tobillo conseguimos una mejor recuperación y una cicatrización de los tendones. Mirad, vamos a presentar ahora la arcilla verde, que es un tipo de arcilla tisular. ¿Qué significa esto? Pues que nos va a ayudar a mejorar los tejidos. Vamos a mejorar sobre todo circulación, tejido conectivo y tejido muscular. Y vamos a añadir además más principios activos, en este caso la planta de la arnica. Si os fijáis, además de la planta, en este caso es la flor de la arnica, como podéis ver, ¿Qué conseguimos con esto? Reducir la hinchazón y sobre todo el dolor. Y además, ¿qué va a conseguir? Acelerar la reabsorción de la sangre. ¿Qué instrumento vamos a necesitar? Pues mirad, vamos a necesitar obviamente un mortero. ¿Para qué? Para juntar todo lo que vamos a hacer la arnica como la arcilla. Machacar y juntar. Mortero siempre. Si puede ser de madera, mejor. Después, pues como no tenemos un vaso de agua, podría ser, pero así sabemos qué medida tenemos con esto, ¿vale? Con el agua lo vamos a juntar en el mortero para que no esté ni muy húmeda ni se quede tampoco una sensación como muy seca tampoco, ¿no? Que tenga una consistencia que se pueda utilizar bien. También lo dejamos aquí, una cucharita para ir juntando, como hemos visto antes también, y por último un film para poner, obviamente para envolver en este caso el tobillo que vamos a trabajar, ¿vale? Aquí lo tenemos y fijaros qué curioso esto, que tenemos una brochita japonesa, que tenemos aquí, ¿vale? Fijaros un poquito aquí, que se utiliza para hacer un poco pato laqueado, pero lo vamos a utilizar con un tobillo, ¿vale? O sea que vamos a darle un poquito ahí para que salga fenomenal y nos quede precioso además. Vamos entonces con la cataplasma, sería un vaso de arcilla, medio de agua, un cuarto de arnica. Yo que voy a utilizar en este caso, como voy a hacer un poquito un trozo del tobillo, voy a utilizar la mitad de lo que os he dicho. Pero recordad, un vaso de arcilla, medio de agua, un cuarto de arnica. Sería eso, Vamos a ir con las proporciones y en este caso la mitad, que es lo que voy a usar yo. ¿Vale? Tenemos la arcilla aquí. Puede ser que si ves que la arcilla necesita un poquito más de agua porque no queda consistente, le eches un poquito menos de agua para que tenga más consistencia. Eso lo vas a ver tú y lo vas a probar tú también en casa. Empezamos con la árnica, ¿vale? Cogemos la árnica, la vamos a echar directamente, ¿vale? Perfecto. Y empezamos a machacar aquí, ¿vale? Ya huele bastante además, Empezamos a machacar un poquito. Cuidado con machacar muy fuerte que salte para arriba, ¿vale? Empezamos a machacar aquí, lo podéis colocar también aquí y empezar a machacar, ¿vale? Con un poquito de ritmo, ¿vale? Sobre todo para que las flores se rompan y con la arcilla no quede ninguna flor. Cuando tenemos bien movido y bien machacado, vamos a por la arcilla, ¿vale? La arcilla verde y vamos a ir colocándola, cuidado que no se salga, hacemos un pequeño círculo o una vez que estamos aquí ya la podemos tirar, ¿vale? Perfecto. Aquí vamos a machacar un poquito, sobre todo remover. Siempre con cuidado que no se salga demasiado, ir juntando. Cuidadito, ¿ves? Se puede salir un poquito, hay que tener cuidado. Y pasaríamos a la tercera. Y ahora, tercer paso, vamos a usar el agüita muy poco a poco, ¿vale? Y con la cucharita vamos aquí dando vueltecillas, ¿vale? Aquí para que se vaya un poquito creando. ¿Vale? Y sobre todo que tenga una buena textura, ¿vale? ¿Que veis que necesitáis más agua? Pues estamos un poquito más de agua en principio. Bueno, estaría bien así. Y vamos a ir ya dando vueltecitas.
¿Por qué usar la cuchara? Porque el mortero es muy grande. ¿Necesitamos más agüita? Pues echamos un poquito más de agüita, ¿vale? Si os quedáis cortos, siempre un poquito más de agüita general y después con la cuchara mezclamos. Tener cuidado con echarle mucha agua porque según vas echando más agua tendrás que echarle más arcilla, ¿vale? Esta es la textura que necesitamos, justo esta, ¿eh? Y ahora que ya hemos conseguido la mezcla idónea, vamos a dejarlo reposar 10 minutos y vamos a ir con el paciente. Pues aquí tenemos la cataplasma, ¿vale? Vamos a utilizarla que pues 3-6 horas al día aproximadamente, los 3 primeros 4 días que tengamos el dolor o el esguince en el tobillo. Aquí tenemos a Víctor. Lo que hemos hecho primero es limpiar la zona, zona bien limpiadita, bien aseada, para que podamos ya empezar a trabajar. Os he dicho antes lo de trabajar con la brocha, pero me parece que vamos a trabajar mejor con guantes, ¿vale? Y además lo vamos a hacer con un pequeño masajito también para Víctor, ¿vale? Empezamos entonces, bien. Cogemos un poquito, primero un poquito, ¿vale? Cogemos un poquito solo, ¿vale? Empezamos a extender, lo veis aquí, haciendo un movimiento circular por la zona, ¿vale? Seguimos echando un poquito más. Y ya una vez que estamos más seguros, pues vamos echando un poquito más sin miedo, ¿eh? Ahí, ¿vale? Por toda esa zona del tobillo donde suele venir el esguince y el dolor, ¿vale? Vale, y una vez que tenemos todo, hemos puesto una toallita para que no se manche. Nos quitamos un poquito los guantes, ¿verdad? Y ahora Víctor me pasa el film por el que vamos a embolsar ya. Perfecto, pues vamos a trabajar con el film. Empezamos por la zona del tobillo. Aquí apretamos un poquito con fuerza. Podemos hacer 2 pasadas aquí fuertes. Última la zona más del pie. Y pues ya lo tenemos hecho. Perfecto, nos ha quedado divino. Bien, habéis visto que lo he puesto por donde le dolía a Víctor, en este caso por esta zona, pero se puede poner por todo el tobillo si tenéis dolor en todo el tobillo, ¿eh? Lo podéis recubrir el tobillo y otra vez pasarle el film. Pero es que no solo podéis trabajar en el tobillo, podéis trabajarlo, por ejemplo, en una rodilla, podéis trabajarlo en un hombro, podéis trabajarlo en un codo, es decir, se puede trabajar en todas las partes del cuerpo. Atención, eso sí, con alergias. ¿Qué os recomiendo? Que os pongáis un poquito quizás en el antebrazo, os lo dejéis unos 20 minutillos, 10 minutos, 20 minutos y notar si tiene alguna rojez, por si acaso sale alguna rojez. No suele pasar, pero por si acaso intenta hacerlo de esa manera. Y además os recomiendo un vídeo para ejercicios de tobillo y recuerda darle al like, suscripción, campanita y hasta la curación y más allá.